Imagina un sonido capaz de paralizarte el corazón en una fracción de segundo. No hablamos de un instrumento musical, ¿qué va? Hablamos de un dispositivo primitivo, una herramienta diseñada milimétricamente para esquivar toda lógica y literalmente hackear el centro del miedo en nuestro cerebro. Fíjate, hoy en día vemos un silbato y pensamos, bueno, en un simple trozo de plástico, ¿verdad? La típica herramienta de un árbitro en un partido. Pero ojo, porque la historia nos oculta una realidad muchísimo más oscura. Durante miles de años, esto no era un juego, era un instrumento de pura supervivencia, una voz que dictaba el orden absoluto sobre la vida y la muerte. Y en sus formas más extremas, hablamos de auténtica guerra psicológica. Para entenderlo, tenemos que viajar miles de años atrás. Imagina la antigua China, en plena noche, con una niebla espesa. Los vigilantes de las murallas soplaban las cúpulas huecas de las bellotas para dar una alerta desesperada contra la invasión mongola. Y, curiosamente, casi al mismo tiempo en el antiguo Egipto conseguían el mismo efecto haciendo vibrar hojas de papiro. Así, sin más, nacía la comunicación humana a larga distancia. Pero la verdadera revolución, el gran salto acústico, ocurrió al otro lado del océano. Si miramos hacia la América precolombina, concretamente a la cultura chorrera en Ecuador, encontramos algo alucinante. Estos artesanos se pasaron más de un milenio perfeccionando una idea brillante. Cogieron simples vasijas de arcilla para el agua y las transformaron en máquinas acústicas vivientes. De repente, el barro inerte tenía voz. ¿Y cuál era el secreto? Pues una ingeniería de fluidos súper avanzada para la época. Crearon lo que llamamos la botella silbato, que funcionaba con el principio de los vasos comunicantes. Básicamente, al mover el recipiente, la propia presión del agua empujaba el aire hacia una cámara de resonancia oculta. O sea, era el agua la que literalmente soplaba el silbato. Y la evolución sonora no se quedó ahí, para nada. Pronto empezaron a dominar los vasos dobles, logrando incluso polifonía, es decir, varios sonidos a la vez. Es fascinante pensar que, en un simple trozo de arcilla, lograron fusionar el papel del ingeniero, el poeta y el mago, todo metido en un solo artefacto perfecto. Claro, para ellos esto no era solo un truco de aire y agua, era pura magia ceremonial, una transformación literal de la materia. Tomaron un objeto cotidiano y le otorgaron un mensaje, una voz que, según sus creencias, servía de puente directo entre los mortales y el profundo, y a veces misterioso, mundo de sus dioses. Pero bueno, la acústica no sirve únicamente para conectar con lo divino, también sirve para imponer el orden. Demos un salto enorme hasta el mar abierto, un entorno completamente hostil. Las olas golpean con furia, las tormentas rugen. A ver, en medio de un huracán, la voz humana no sirve absolutamente de nada. Necesitaban un sonido que pudiera atravesar todo ese caos. Y la respuesta definitiva llegó con el silbato del contramaestre, algo que ya se usaba en los barcos ingleses allá por la época de las cruzadas. Su anatomía es súper curiosa y a menudo se forjaba en plata. Tiene una pequeña esfera metálica que llaman boya, un tubito para dirigir el aire conocido como cañón y una base plana, la quilla. Pero el verdadero poder de este aparato estaba en su código. Podías emitir notas altas, bajas, hacer gorjeos, trinos vibrantes. Era un lenguaje auditivo inconfundible, diseñado para cortar los vientos huracanados y dar órdenes de vida o muerte, virar, izar velas o simplemente resistir. Esa misma necesidad imperiosa de control y orden saltó del mar a la oscuridad de las ciudades. Viajemos a Londres, año 1829. Sir Robert Peel acaba de fundar la Policía Metropolitana. Sus agentes, los famosos bobbies, patrullaban totalmente desarmados. ¿Y sabes cuál era su única herramienta para pedir ayuda o dar la alarma? Una matraca de madera enorme, pesada y bastante torpe. Las ciudades crecían a un ritmo brutal, el ruido industrial también, y la pobre matraca se quedó completamente obsoleta. Así que, en la década de 1880, empezaron a hacer experimentos de urgencia. Y descubrieron algo clave. Resulta que un simple silbato se podía escuchar a unas 1000 yardas, casi 1 kilómetro de distancia, exactamente el doble de lo que alcanzaban las viejas matracas. El cambio fue radical. En 1884, un hombre llamado Joseph Hudson inventa en Birmingham el silbato de policía moderno y consigue un contrato masivo, algo sin precedentes. 21.000 unidades de ese metal gris opaco inundaron de golpe los uniformes y las calles de Londres. Cambiaron la historia de la seguridad para siempre.
Si miras en el interior de uno de estos silbatos, ves que el aire choca contra una lámina muy delgada y afilada. Pero la verdadera magia mecánica está en esa pequeña bola de corcho que lleva dentro, el famoso guisante. Al soplar, este corcho crea un vórtice turbulento, una vibración súper frenética que amplifica el sonido hasta hacerlo ensordecedor. Era literalmente la voz innegable de la autoridad urbana. Así que bueno, el silbato organiza el tráfico, para crímenes y controla el juego. Hasta aquí, todo bien. Pero la acústica tiene una cara muchísimo más oscura. Párate a pensarlo un momento. ¿Qué pasa cuando el objetivo de un sonido no es dar una orden, sino crear un terror puro, absoluto y que te paraliza por completo? Para responder a esto, volvemos a Mesoamérica. A finales del siglo XX, en el templo de Quetzalcóatl, unos arqueólogos se toparon con una escena realmente macabra. Encontraron el esqueleto decapitado de una víctima de un sacrificio ritual. Y justo ahí, agarrado fuertemente entre las manos de los restos, había un pequeño silbato de arcilla, con la forma de un cráneo humano. Este objeto es el Ejecachíctli, un artefacto oscuro que data de entre los años 1250 y 1521. Su diseño es fascinante y brutal, porque fusiona dos fuerzas divinas de los aztecas: Ejecat, el poderoso dios del viento, y Mictlantecuztli, el implacable señor del inframundo. Es el tristemente célebre silbato de la muerte. Lo más alucinante es que durante 15 años los expertos pensaron que era un simple adorno ceremonial, hasta que a alguien se le ocurrió soplarlo. El sonido les heló la sangre. Hace poco, un equipo de psicoacústica de la Universidad de Zúrich escaneó estos silbatos en 3D con altísima resolución, y al verlos por dentro descubrieron un auténtico diseño de pesadilla. Resulta que las cámaras de cerámica internas son un caos intencionado. Hacen que las corrientes de aire choquen unas con otras a lo bestia, creando un sonido que no es lineal, sino ruidoso y estridente. El resultado acústico imita, de una forma horripilante y casi perfecta, el grito agudo de un ser humano sufriendo una agonía extrema. Y ojo, que este terror tiene una explicación neurológica total. Al escuchar este sonido, nuestra corteza auditiva se satura y dispara un instinto de miedo primario. Los científicos lo llaman ambigüedad sonora. El cerebro escucha algo que parece un grito y enseguida activa la alerta, pero al mismo tiempo detecta que tiene un origen mecánico antinatural. El cerebro se confunde, no sabe cómo clasificar la amenaza y sucumbe a un terror inevitable. Pero no nos engañemos, esta manipulación del sistema nervioso a través del sonido no es cosa del pasado. Hoy en día la tecnología moderna explora exactamente los mismos instintos. Las armas acústicas y los silbatos subsónicos operan en torno a los 4 hercios, una frecuencia tan increíblemente baja que el oído humano ni siquiera puede escucharla. Exacto. No se escucha, se siente. Estas vibraciones infrasónicas inducen náuseas de la nada, dolores de cabeza punzantes, desorientación y un pánico inexplicable. Da igual si es el grito de arcilla de los dioses aztecas o una onda militar invisible. El sonido sigue demostrando ser un arma capaz de saltarse todas nuestras defensas racionales. Visto en conjunto, queda clarísimo que un silbato jamás ha sido un simple juguete. Desde la niebla de la antigua China hasta las calles victorianas, desde el mar embravecido hasta los oscuros templos de sacrificio. Es una llave de acceso directo a la mente humana, una pequeña máquina acústica que ha marcado la autoridad, garantizado la supervivencia y sembrado el miedo durante milenios. Así que, la próxima vez que escuches uno, quizás valga la pena detenerse un segundo y preguntarse: ¿qué emoción exacta nos está ordenando sentir?